Abramos PCHH, incluimos D3D11 on 12.h, degrid-2.h, D2D1-3.h, gamepad.h, keyboard.h, vamos a app.h, incluimos 2D fpstext.h, 2D Xbox One Button.h, 2D Xbox One View Button.h, 2D Keyboard Button.h, 2D Label.h y Common Step Timer.h. Agregamos a app un share pointer de fpstext, un step timer, un unique pointer de gamepad, un button state tracker, share pointers para Xbox One Button A, Xbox One Button B, Xbox One Button X, Xbox One Button Y y otro para Xbox One View Button. Agregamos un unique pointer para keyboard, un keyboard state tracker y share pointers para keyboard button A, keyboard button S, keyboard button D, keyboard button P y keyboard button L. Agregamos share pointers para labels de las luces ambiental, direccional, spot, omnidireccional y 2 labels para el modelo de iluminación. Agregamos flags para controlar las 4 luces. Vamos a la función run en app.cpp. Después de process events, agregamos timer tick. Obtenemos el estado del gamepad, el estado del teclado, llamamos a buttons.update pasando el estado del gamepad y llamamos a keys.update pasando el estado del teclado. Si el gamepad está conectado, si el botón A fue presionado, cambiamos el estado de la primera luz. Hacemos lo mismo con los botones B, X e Y con las siguientes luces. Si el botón View fue presionado, cambiamos el modelo de iluminación. Hacemos la misma funcionalidad con el teclado con las teclas A, D, S, P y L. Si se presiona espacio, obtenemos la vista actual de la aplicación y si está en modo pantalla completa, salimos de la pantalla completa y si no lo estaba, entramos a modo pantalla completa. Si se presiona escape, terminamos la aplicación, modificamos el llamado a Cube Update Constants Buffer, donde si la luz ambiental está habilitada, pasamos su color o un vector nulo si no lo está. Hacemos lo mismo para las luces direccional, spot y omnidireccional. Después de Cube Render, agregamos un llamado a Render Execute Commands, un llamado a Renderer Set 2D Render Target, un llamado a FPS Text Render pasando el Device Context de Direct2D1 y los frames por segundo de la aplicación. Si el gamepad está conectado, declaramos un arreglo de puntos 2D que usaremos para posicionar los botones del gamepad. Llamamos a las funciones de render de cada botón pasando el Device Context de Direct2D, las coordenadas de dibujo del botón y si el botón está presionado. Llamamos a las funciones de render de los labels de las luces pasando el Device Context, las coordenadas de dibujo y un string que nos diga si la luz está encendida o apagada. En caso de que utilicemos el teclado, dibujamos los botones pasando el Device Context de Direct2D1, las coordenadas de dibujo y un bol que refleja si la tecla está presionada o no, para las teclas A, D, S, P y L. Nuevamente llamamos a las funciones de render de los labels de las luces pasando el Device Context, las coordenadas de dibujo y un string que nos diga si la luz está encendida o apagada. Movemos el llamado a renderer present a este bloque de código y hacemos lo mismo con el pixel event posterior a present. En la función setWindow, después de llamar a processEvents, creamos un gamepad, llamamos a buttonsReset, creamos el keyboard,
Asignamos la ventana al keyboard con Keyboard Set Window. Después de Cube Initialize, creamos FPS Text y llamamos a su método Initialize pasando el Device Context de Direct2D1 y un Direct Write Factory. Creamos un label para el Ambient Light Label con un stdMakeShare y llamamos a su función Initialize pasando el Device Context de Direct2D1, un Direct Write Factory, el tamaño de la fuente y los estilos de alineamiento del texto. Hacemos lo mismo para los labels de las luces direccional, spot, omnidireccional y los labels de modelo de iluminación. Creamos una tecla A con un stdMakeShare de Keyboard Button y llamamos a su función Initialize pasando el Device Context de Direct2D1, un Direct Write Factory, la letra a representar y el color de la fuente. Hacemos lo mismo para las teclas S, D, P y L. Creamos el botón A del Gamepad con un stdMakeShare de Xbox One Button y llamamos a su función Initialize pasando el Device Context de Direct2D1, un dWrite Factory, la letra del botón y el color de la letra del botón. Hacemos lo mismo para los botones V, X e Y. Creamos el botón View del Gamepad con stdMakeShare de Xbox One View Button y llamamos a su función Initialize pasando el Device Context de Direct2D1 y un Direct2D1 Factory. Vamos a renderer.h y después de Command List declaramos con pointers para id3d11 Device, id3d11 on12 Device, id3d11 Device Context, idxgi Device, id2d1 Factory 6, id2d1 Device 5, id2d1 Device Context 5, un arreglo de id2d1 bitmap 1 con tamaño del número de frames, un arreglo de id3d11 resource con tamaño del número de frames, idWrite Factory. Agregamos declaraciones para las funciones set2dRenderTarget y ExecuteCommands. Vamos a renderer.cbp y al final de la función Initialize llamamos a create D3D11 on 12 device, pasando el device de Direct3D12, el command Q, el device de Direct3D11, el device de Direct3D11 on 12, el device context de Direct3D11 y el DXGI device. Llamamos a create D2D1 device, pasando el DXGI device, el Direct2D1 factory, el Direct2D1 device y el device context de Direct2D1. Creamos el factory con dWrite create factory, pasando el tipo de factory share, un UUID of idWrite factory y un puntero al dWrite factory. Llamamos a update D2D1 render targets, pasando el D311 on 12 device, el device context de Direct2D1, los render targets, los grab back buffer y los render targets de Direct2D. En la función destroy, después de liberar el fence, hacemos release de dWrite factory, de los render targets de Direct2D, del device context de Direct2D1, del device de Direct2D1, del factory de Direct2D1, de los grab back buffers, de DXGI device, del device context de Direct3D11, del device de Direct3D11 on 12 y del device de Direct3D11. En la función resize, movemos el reset de depth_stencil para que esté después del loop que sincroniza los valores de los fans. Y hacemos reset sobre los grab back buffers y los render targets de Direct2D. Asignamos el target del device context de Direct2D1 como null pointer. Llamamos a la función flash de Direct3D11 device context. Y al final de la función, llamamos a update D2D1 render targets, pasando el D3D11 on 12 device, el device context de Direct2D1, los render targets, los grab back buffers y los render targets de Direct2D. Después del método renderer setRenderTargets, agregamos la definición de renderer ExecuteCommands y el contenido de esta función la sacamos del método rendererPresent desde su inicio hasta la función ExecuteCommandList del command Q. Pero comentamos la creación y asignación del barrier, ya que el uso de Direct2D generará una excepción en este barrier por generar una transición entre estados inconsistentes. Agregamos la definición de renderer set2dRenderTarget. En esta, llamamos a D3D11 on 12 device acquire grab resources, pasando el getAddressOf del grab backBuffer del índice actual del backbuffer y un solo recurso. Y llamamos a D2D1 device context setTarget,
pasando el render target de Direct 2D del buffer actual. Al principio de la función present, hacemos release del grab back buffer actual usando D3D11 on 12 device release grab resource. Hacemos D3D11 device context flash. Vamos a deviceutils.h y declaramos la función create D3D11 on 12 device, a la que pasamos el device de Direct 3D12, el command queue de Direct 3D12, una referencia a un device de Direct 3D11, una referencia a un device de Direct 3D11 on 12, una referencia a un device context de Direct 3D11 y una referencia a un IDXGI device. Declaramos la función createD2D1device pasando un IDXGI device, una referencia a un ID2D1 factory 6, una referencia a un ID2D1 device 5 y una referencia a un ID2D1 device context 5. Definimos una función con template de buffer count llamada updateD2D1 render targets, a la que pasamos el device de Direct 3D11 on 12, el device context de Direct 2D1, un arreglo de recursos de Direct 3D11, una referencia a un arreglo de recursos de Direct 3D11 del tamaño de buffer count y una referencia a un arreglo de Direct 2D1 bitmaps también con el tamaño de buffer count. En esta definimos un bitmap properties con la opción de target y cannot draw, con el formato de píxeles desconocido, alfa premultiplicado y DPI vertical y horizontal de 144. Por cada uno de los buffers, creamos un flag D3D11 resource flag de bin render target y llamamos a D3D11 on 12 device create grab resource pasando el render target de Direct 3D12, el D3D11 resource flag, el estado de recursos de entrada render target, el estado de recursos de salida present y el ID ppbargs de grab back buffer del índice del iterador. Hacemos cast del grab back buffer en el iterador a un IDXGI surface y creamos un bitmap desde el surface con D2D1 device context create bitmap from DXGI surface pasando el surface, las propiedades del bitmap y el render target de Direct 2D para el índice del iterador actual. Usamos el refactoring para crear las definiciones de create D3D11 on 12 device y create D2D1 device. Vamos a deviceutils.cpp. En create D3D11 on 12 device definimos un uint de los flags de Direct 3D11 con create device BGRA support. Si estamos en debug, incluimos create device debug. Llamamos a D3D11 on 12 create device pasando el device de Direct 3D12, los flags de Direct 3D11, null pointer y 0 como feature level, un reinterpret cast a un doble puntero ahí un non del get address of the command queue, un numq, 0 como node mask, un puntero al device de Direct 3D11, un puntero al device context de Direct 3D11 y un null pointer como los feature levels escogidos. Hacemos cast del device de Direct 3D11 al device de Direct 3D11 on 12. Cast del device de Direct 3D11 on 12 a DXGI device. En la función createD2D1device creamos factory options para el Direct 2D1. En debug asignamos a su debug level information. Llamamos a D2D1 create factory con el tipo multithreaded. Pasamos el UIDOF de ID2D1 factory 6, las opciones del factory y un puntero al D2D1 factory. Llamamos al método createDevice de este factory pasando el DXGIDevice y un puntero al D2D1device. Y sobre este D2D1device llamamos a createDeviceContext pasando DeviceContextOptionsNone y un puntero al D2D1deviceContext. Vamos a la vista de carpetas. Agregamos una nueva carpeta llamada 2D. En esta carpeta agregamos los siguientes archivos: fpstext.h, fpstext.cpp, keyboardbutton.cpp, keyboardbutton.h, label.h, label.cpp, xbox1button.cpp, xbox1button.h, xbox1viewbutton.h, xbox1viewbutton.cpp. Ahora volvemos a la vista de solución. Agregamos un filtro 2D y a este incluimos todos los archivos de la carpeta 2D. Comenzamos en fpstext.h por declarar pragma_once. Usamos el namespace Microsoft WRL, el namespace DirectX y declaramos un struct
FPS Text. En este declaramos un id2d1 Solid Color Brush como el brush del texto, un id_write_text_format como el formato del texto, la función initialize a la que pasamos el device context de direct2d1 y el direct_write_factory, y la función render a la que pasamos el device context de direct2d1 y el número de frames por segundo de la aplicación. Usamos el refactoring para crear las definiciones de estas funciones. Vamos a fpstext.cpp, incluimos pchh, incluimos common directxhelper.h. En la función initialize, usamos el device context para crear un solid color brush con el color blanch salmon, pasando un puntero al text brush. Y creamos un text format con dWrite_factory create text format con la fuente Verdana, null como font collection, font weight normal, style normal, stretch normal, 32 como tamaño de la fuente, algún locale como plpl y un puntero al text format declarado en el struct. Al text format asignamos su alignment con setTextAlignment con leading y su paragraph alignment con paragraph_alignment_near. En la función render llamamos a d2d1 device context beginDraw, a d2d1 device context setTransform, a la que pasamos una matriz flotante de 3×2 con los valores de la identidad de la matriz. Definimos un d2d1 rect con valores 10 para la izquierda, 10 para arriba, 250 para la derecha y 30 para abajo. Generamos un whitestring con el número de frames por segundo. Llamamos a d2d1 device context drawText pasando el cster de este whitestring, el largo del whitestring, el text format, el rect donde se dibujará este texto y el text brush que creamos en initialize. Llamamos a d2d1 device context endDraw para finalizar el dibujado del texto. Vamos a keyboardButton.h, agregamos pragma once, usamos el namespace Microsoft WRL, el namespace DirectX y declaramos un struct keyboardButton. 3 id2d1 solid color brush, uno para el color del botón, uno para cuando se presiona el botón y otro para el color del texto del botón. Un id_write_text_format como el formato del texto, un stdwstring con el texto del label del botón. Declaramos la función initialize pasando un device context de direct2d1, un direct_write_factory, un stdwstring con el texto, un d2d1 colorF para el color del texto y el tamaño de la fuente con 32 como tamaño por defecto. Declaramos la función render pasando un device context de direct2d1, las coordenadas x e y para posicionar el botón y un booleano que nos indica si la tecla está presionada o no. Usamos el refactoring para crear las definiciones de estas funciones. Vamos a keyboardButton.cpp, incluimos pchh, incluimos common directxhelper.h. En el método keyboardButtonInitialize creamos un solid color brush con d2d1 device context create solid color brush pasando el color del label y un puntero al text brush. Otro solid color brush con el color negro para el brush del botón y un color con el valor hexadecimal 0xSDB33 para ser usado cuando presionamos la tecla. Creamos un formato de texto con fuente Verdana sin colección de fuentes, con weight normal, estilo normal, stretch normal, usando el tamaño de la fuente que es parámetro de la función, un locale como el plpl y un puntero al text format. Asignamos el alignment del text format como centrado, el alignment del párrafo del text format también como centrado. Copiamos el texto del botón a button label en el método keyboardButtonRender. Llamamos a d2d1 device context beginDraw, a d2d1 device context setTransform, a la que pasamos una matriz de flotantes de 3×2 con los valores de identidad de la matriz. Creamos un d2d1 rect con dimensiones de 40×40 usando las coordenadas x e y como centro. Un rounded rect usando el d2d1 rect y 5 como radio en el eje x e y. Llamamos a d2d1 device context fill rounded rect pasando este rounded rect y el button brush. Si la tecla está presionada, llamamos a d2d1 device context draw rounded rectangle pasando el mismo rounded rect, el pressed brush y 3 como el ancho del rectángulo. Llamamos a d2d1 device context drawText pasando el cstr del label del botón, el largo del label del botón, el text format, el rect del botón y el text brush que creamos para el texto del botón.
Y finalmente llamamos a D2D1 Device Context en Draw. Vamos a label.h, agregamos pragma once, usamos el namespace Microsoft WRL, el namespace DirectX, declaramos un struct label, agregamos un id2d1 solid color brush para el color del texto, un id write text format como el formato del texto, una función initialize a la que pasamos el device context de direct2d1, un direct write factory, el tamaño de la fuente, un degwrite text alignment para el alineamiento del texto, un degwrite paragraph alignment para el alineamiento del párrafo, un d2d1 color f para el color del texto con valor por defecto Indian Red, y la función render a la que pasamos el device context de direct2d1, las coordenadas x e y, el ancho y el alto y el texto a dibujar. Usamos el refactoring para crear las definiciones de estas funciones. Vamos a label.cpp, incluimos pshh, common directX helper, en el método label initialize, creamos un solid color brush con d2d1 device context create solid color brush pasando el color del label y un puntero al text brush. Creamos un formato de texto con fuente Verdana sin colección de fuente, con weight normal, estilo normal, stretch normal, usando el tamaño de la fuente que es parámetro de la función, un locale como el plpl y un puntero al text format. Asignamos el alignment del text format y el alignment del párrafo del text format. En label render llamamos a d2d1 device context begin draw, a d2d1 device context set transform, a la que pasamos una matriz de flotantes de 3×2 con los valores de la identidad de la matriz. Creamos un d2d1 rect con left como x, top como y, right como x más width y bottom como y más height. Llamamos a d2d1 device context drawText pasando el CSTR del label del botón, el largo del label del botón, el text format, el rect y el text brush. Y finalmente llamamos a d2d1 device context endDraw. Vamos a xbox1button.h, agregamos pragma once, usamos el namespace Microsoft WRL, el namespace DirectX, declaramos un struct xbox1button, 3 id2d1 solid color brush, uno para el color del botón, uno para cuando se presiona el botón y otro para el color del texto del botón. Un id_write_text_format como el formato del texto, un std_wstring con el texto del label del botón. Declaramos la función initialize pasando el device context de direct2d1, un direct_write_factory, un std_wstring con el texto, un d2d1 color f para el color del texto. Declaramos la función render pasando un device context de direct2d1, las coordenadas x e y para posicionar el botón y un booleano que nos indica si el botón está presionado o no. Usamos el refactoring para crear las definiciones de estas funciones. Vamos a xbox1button.cpp, incluimos pshh, common directX helper, en xbox1button initialize, creamos un solid color brush con d2d1 device context create solid color brush, pasando el color del label y un puntero al text brush. Otro solid color brush con el color negro para el brush del botón y un color con el valor hexadecimal 0xSDB33 para ser usado cuando presionamos el botón. Creamos un formato de texto con fuente Verdana sin colección de fuentes, con weight normal, estilo normal, stretch normal usando 32 como tamaño de fuente y un locale como el plpl y un puntero al text format. Asignamos el alignment del text format como centrado, el alignment del párrafo del text format también como centrado, copiamos el texto del botón a button label, en xbox1button render llamamos a d2d1 device context begin draw, a d2d1 device context set transform, a la que pasamos una matriz de flotantes de 3×2 con los valores de la identidad de la matriz. Creamos un d2d1 rect con left como x-10, top como y-10, right como x más 10 y bottom como y más 10. Creamos un d2d1 elipse para hacer un círculo con las coordenadas x e y como centro y 20 como radio en los ejes x e y. Llamamos a d2d1 device context fill ellipse pasando el círculo y el brush del botón. Si el botón está presionado, llamamos a d2d1 device context draw ellipse pasando el círculo, el brush de presionado y 3 como ancho de la elipse.
Llamamos a D2D1 Device Context Draw Text pasando el CSTR del label del botón, el largo del label del botón, el formato del texto, el rect del botón y el brush del texto del botón. Y llamamos a D2D1 Device Context EndDraw para finalizar el dibujado del botón. Vamos a xbox1viewButton.h, agregamos Pragma Once, usamos el namespace Microsoft WRL, el namespace DirectX, declaramos un struct xbox1viewButton, dos id2d1 Solid Color Brush, uno para el color del botón y otro para cuando se presiona el botón. Un arreglo de id2d1 Path Geometry para los puntos del dibujo del View Button. Un id2d1 Solid Color Brush para el color del dibujo del View Button. Declaramos el método Initialize pasando el Device Context de Direct2D1 y un Factory del Direct2D1. Un método Render donde pasamos el Direct2D1 Device Context, las coordenadas X e Y del botón y un booleano que nos dirá si el botón está o no presionado. Usamos el refactoring para crear las definiciones de estas funciones. Vamos a Xbox One View Button CPP, incluimos PCHH, Common DirectX Helper, en Xbox One View Button Initialize, declaramos un arreglo de D2D1 Point 2F con coordenadas para el primer cuadrado de la figura del botón View y otro arreglo con las coordenadas para el segundo cuadrado de la misma figura. Declaramos un puntero a un D2D1 Geometry Sync como null. Creamos el Path Geometry con D2D1 Factory Create Path Geometry, pasando un puntero al primer View Geometry. Abrimos el View Geometry 0 con Open, pasando un puntero al D2D1 Geometry Sync. Asignamos el modo Fill Mode Winding para el Sync. Comenzamos la figura con Begin Figure, pasando el primer punto del primer conjunto de coordenadas y Figure Begin Fill. Agregamos las líneas con Add Lines, pasando un puntero al siguiente punto y el número de puntos restantes de la figura. Y finalizamos la figura con End Figure, pasando Figure End Open y cerrando el Geometry Sync con Close. Creamos otro Path Geometry con D2D1 Factory Create Path Geometry, pasando un puntero al segundo View Geometry. Abrimos el View Geometry 1 con Open, pasando un puntero al D2D1 Geometry Sync. Asignamos el modo Fill Mode Winding para el Sync. Comenzamos la figura con Begin Figure, pasando el primer punto del segundo conjunto de coordenadas y Figure Begin Fill. Agregamos las líneas con Add Lines, pasando un puntero al siguiente punto y el número de puntos restantes de la figura. Y finalizamos la figura con End Figure, pasando Figure End Close y cerrando el Geometry Sync con Close. Creamos tres Solid Color Brush con D2D1 Device Context Create Solid Color Brush, negro para el botón, 0xSDB33 para el borde del botón y blanco para la figura del botón View. En Xbox One View Button Render, llamamos a D2D1 Device Context Begin Draw, a D2D1 Device Context Set Transform, a la que pasamos una matriz de flotantes de 3×2 con los valores de la identidad de la matriz. Creamos un D2D1 Rect con Left como X-5, Top como Y-5, Right como X+5 y Bottom como Y+5. Creamos un D2D1 Elipse para hacer un círculo con las coordenadas X e Y como centro y 10 como radio de los ejes X e Y. Llamamos a D2D1 Device Context Fill Ellipse pasando el círculo y el brush del botón. Si el botón está presionado, llamamos a D2D1 Device Context Draw Ellipse pasando el círculo, el brush de presionado y 3 como ancho de la elipse. Generamos una matriz de traslación a las coordenadas X-5 e Y-5. Asignamos esta matriz de traslación al Device Context de Direct2D1 con D2D1 Device Context Set Transform. Dibujamos las figuras dentro del botón con D2D1 Device Context Draw Geometry, usando el View Geometry 0, el View Brush y 1 como ancho. Dibujamos la siguiente figura usando la misma función y View Geometry 1. Y finalizamos el dibujo con D2D1 Device Context EndDraw. Guardamos y corremos la aplicación. Podemos usar el teclado para activar y desactivar las luces, activar el modo pantalla completa con espacio, cambiar el modelo de iluminación con la tecla L. Si conectamos un gamepad, se dibujarán los botones del gamepad en pantalla. Y podemos utilizar el botón View para cambiar el modelo de iluminación.